crecimiento, donde Dios nos hablaba que aunque la iglesia crezca, no estará exenta de que en medio de ella también, hermano, hayan gentes de mundo, como el Señor los tipifica ahí como aves, donde verán el evangelio como una fuente de ganancia, como una fuente de aprovechamiento de los sentimientos de los demás, de las necesidades de los demás. Y ahora el Señor, hablando de la parábola de la levadura, hermano, va a tratar de identificar al pueblo de Israel. Recuérdese que los mensajes del Señor eran primeramente al pueblo de Israel. Y que así como el pueblo de Israel era un pueblo que estaba, hermano, muy conocedor de la vida del campo, las parábolas, hermano, venían, hermano, a familiarizar a los israelitas con las enseñanzas. Pero ahora va a dar una enseñanza el Señor de algo que era parte de la vida diaria dentro del hogar. Y es que en Israel, hermano y hermana, en los tiempos antiguos, todas las familias, hermano, cocinaban el pan que iban a comer. De tal manera que no solamente los hombres, los hijos, sino las mujeres y las hijas sabían y aprendían el proceso, hermano, para elaborar el pan que iban a comer. Y si usted se recuerda, hermano, para el pueblo de Israel era muy, hermano, significativo el hablar de levadura. Porque si retrocedemos el tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, allá en Egipto, donde estuvo cautivo 430 años, y luego Dios levanta a Moisés juntamente con Aarón, su hermano, para ir y liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Después de haber, hermano, hecho milagros y tantas plagas que Dios derramó sobre Egipto, la última de las plagas que fue, hermano, la de la muerte de todo primogénito en Egipto, incluyendo al primogénito de Faraón. Y con esa, hermano, plaga o castigo, Faraón cede y entonces deja ir al pueblo de Israel libre para que vayan a adorar a Jehová. Entonces, cuando Faraón da la orden de salir de Egipto, el pueblo de Israel, hermano, sale apresuradamente. Y claramente, pues Dios les da instrucciones de cómo ellos saldrían. Bueno, ellos salieron con plata y oro porque los egipcios se los regalaron. Sin embargo, entonces el Señor dio la enseñanza de que antes de la partida ellos iban a celebrar. Y la celebración iba a ser, hermano, que ellos iban a comer el cordero pascual. Y este cordero pascual, que es una figura de nuestro Señor Jesucristo, ellos lo iban a comer, hermano, pero la orden de Jehová fue, hermano, de comerlo sin pan con levadura. O sea, no quería Dios pan leudado. A partir de ese momento, hermano, el pueblo de Israel aprendió que para Dios la levadura iba a ser, hermano, un sinónimo de lo malo, del pecado, de las obras de las tinieblas. Porque después el Señor les va a dar más enseñanza. Entonces el pueblo de Israel sabía que cada vez que ellos iban a comer o a celebrar la Pascua, ellos tenían que usar un pan sin levadura. Entonces, cuando el Señor Jesús aparece y da sus enseñanzas, una de sus enseñanzas o advertencias a sus discípulos era: guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de la levadura de Herodes, guardaos de la levadura de los publicanos, de los intérpretes de la ley, o sea, de los religiosos. Pero con eso el Señor les estaba, hermano, advirtiendo de sus malas enseñanzas, de sus malas acciones. Entonces viene el Señor, entonces, hermano, a la levadura. El Señor la identifica con el pecado, con las obras malas. Fíjense, ahora, si vamos más adelante, cuando Dios ya ha levantado al apóstol Pablo,
El apóstol Pablo, dando la enseñanza a los corintios, les dice claramente, hermano, hablando de la levadura, les dice que un poco de levadura leuda toda la masa, hablando del pecado. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces ellos ya sabían claramente, hermano, que se estaba refiriendo al pecado, no realmente a la levadura en sí, sino al pecado. Entonces por eso el Señor, cuando da esta enseñanza, los israelitas, ellos sabían perfectamente que el Señor no estaba hablando de levadura, sino que estaba hablando del mal. Del mal. Entonces acuérdense que el Señor está dando la enseñanza de cómo es necesario que el bien conviva con el mal en su iglesia. Él ha venido dando la enseñanza que donde esté el trigo, ahí estará la cizaña. Ahí estará la cizaña. Él ha venido dando la enseñanza que donde esté el pueblo de Dios, ahí estarán las aves del diablo para acechar a su pueblo. Pero ahora viene, hermano, y da la enseñanza. Y entonces compara el reino de Dios, o sea, la iglesia, lo compara, dice, a una mujer. A una mujer que tomó, dice, un poco de levadura, que escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue fermentado o leudado. Acuérdense que la acción de la levadura, hermano, es de arruinar o fermentar la masa. Y entonces cuando la ha fermentado, la masa tiende a crecerse y a ser más suave. Esa es la acción o el efecto de la levadura en la harina. Pero en la aplicación, hermano, espiritual, viene el Señor, hermano, y va a ocupar esos 3 elementos: la harina, la levadura y la mujer. Fíjese, entonces por eso le llamamos misterios, porque son enseñanzas que el Señor está dando que crearían en la iglesia confusión. Porque yo le digo, hermano, de mis pocos años de cristiano, de los escándalos espirituales que he visto a muchas personas dañarse. Muchas personas que se alejan de Dios cuando surgen esos escándalos. Muchas personas, hermanos, sobre las cuales Satanás toma ventaja cuando hay esos escándalos, cuando pasan situaciones que, hermano, uno pensaría que no debieran de suceder en la iglesia, pero por eso el Señor está diciéndolo, para cuando sucedan, hermano, nos mantengamos firmes, que entendamos que es necesario que hayan escándalos, que entendamos que es necesario que salgan en el camino del evangelio piedras de tropiezo. Es necesario para que se haga manifiesto quienes confiamos en Dios a pesar de todo lo que sucede, a pesar de todo. Por eso le digo, hermano, si encontramos en la calle personas a las cuales les hablamos del evangelio, usted podrá encontrarse con personas que, hermano, lo primero que anteponen son esos escándalos. Lo primero que anteponen, hermano, los falsos testimonios, los malos testimonios que hay, de cómo han conocido personas que dicen que son cristianas y hacen barbaridades. Entonces la gente tiene hasta temor, hermano. La gente llega a las congregaciones cristianas, hermano, con temor, a la defensiva, viendo con desconfianza, pensando que cualquier persona que se le pueda acercar es para hacerle daño. Pero es ahí, hermano, donde Dios quiere afirmar su iglesia y hacerle saber a la iglesia que sí, van a suceder cosas. Pero eso es para que nosotros nos afirmemos en Dios. Ahora, la levadura. Como le digo, la levadura el Señor la identifica con el pecado. Con el pecado. Cada vez que la palabra de Dios habla de levadura, está hablando del pecado, del
mal. Fíjense. Acuérdense que está comparando a la iglesia. Entonces dice que la iglesia es semejante a una mujer que tomó pecado, que tomó lo malo para mezclarlo. ¿Con qué dice ahí que lo mezcló? Con la harina, ¿verdad? ¿Para qué sirve la harina? ¿Para qué sirve? Para el pan. El pan sirve para alimentar a los seres humanos, ¿verdad? ¿A qué se compara el pan terrenal? A las cosas de Dios. ¿Qué podemos comparar el pan terrenal y algo de Dios? Con la palabra, ¿verdad? O sea, la palabra es el pan de vida, ¿verdad, hermano? La palabra es nuestro alimento. Entonces aquí está hablando, hermano, la harina está representando a la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la enseñanza. Por eso acuérdese que si usted quiere leer desde capítulo 5 de San Mateo, lea. Ahí están instrucciones, ordenanzas, mandamientos de Dios para la iglesia. Entonces, cuando habla de enseñanzas, hermano, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Fíjese, enseñanza. Entonces, lo que quiere decir aquí, bueno, y cuando habla de la mujer, acuérdense que está comparando a la iglesia. Y cuando el Señor habla, hermano, de naciones como Babilonia, hermano, a la Babilonia el Señor la llama como una mujer. Como una mujer. A Israel el Señor la llama, la trata como una mujer. A la iglesia el Señor la trata como una mujer, al punto que dice que la iglesia es, hermano, su novia, ¿verdad? La esposa del Cordero, ¿verdad, hermano? La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es esa mujer, porque está comparando al reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que es la iglesia la que toma lo malo, la levadura, el pecado, y es la iglesia la que mezcla el pecado con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Pero fíjense qué tremendo, porque ¿qué dice ahí? Que puede más el pecado que la palabra, porque dice hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. O sea que, hermano, es el poder tan grande del pecado, de la maldad, que es capaz de contaminar a toda la iglesia. O sea, aquí está hablando, hermano, del miembro de la iglesia, de la esposa de Cristo, que se deja contaminar por las malas enseñanzas, por el pecado. Entonces, fíjese, como le digo, en el capítulo 5 de ahí para adelante viene dando Dios instrucciones. Ahí, por ejemplo, el Señor habla y Él dice de que la vida del hombre o la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee. O sea que está hablando el Señor que las cosas materiales no le dan el verdadero valor al ser humano que Dios le da. Y el Señor Jesús, hermano, dando un consejo, Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el Señor en su enseñanza dijo: a quien te hiere en una mejilla, voltéale la otra, ¿verdad? Al que te pide, ¿qué dice? Dale. El que te pida ir con él ayudarle con su carga, una milla, ve con él. Orad por los que os ultrajan y os hacen daño, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, ¿verdad? ¿Verdad? Si te piden la capa, aún la túnica, regálasela, ¿verdad? Ahora, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso?
Fíjense. Ahora, lo que está diciendo aquí el Señor es que dentro de la misma iglesia van a surgir los herejes. Acuérdense que el apóstol Pablo, ya lo dijimos, cuando él se iba a despedir de los ancianos allá en Mileto, los reunió a todos y les dijo: aquí estoy con manos limpias, mi conciencia limpia, a nadie he defraudado, no he codiciado dinero de alguno, he sido ejemplo en todo, pero una cosa les digo, que después de mi partida, de en medio de ustedes se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño de Dios. Fíjese, el apóstol Pablo se lo estaba diciendo, que en medio de ustedes. El apóstol Juan, cuando él habla del anticristo, él dice: hermanos, ya es tiempo de que el anticristo aparezca. Ya está el anticristo en acción. Ya está. Y dice: todo aquel que no reconoce a Jesús y al Padre es anticristo. Y acuérdense, dijo, de aquí salieron, de nosotros eran, y de aquí salieron los anticristos. Así dice Pablo, de San Juan. De nosotros eran, y de aquí salieron los anticristos. Fíjense. Entonces lo que está diciendo aquí, hermano, que dentro de la misma iglesia va a surgir todo aquel que le haga daño a la iglesia. Los herejes no vienen de afuera, hermano. Las falsas enseñanzas no vienen de afuera. Las falsas enseñanzas surgen dentro de la iglesia. ¿Pero por qué surgen dentro de la iglesia? Porque dentro de la iglesia, en medio de la iglesia, no todos somos de Dios. No todos. Entonces el diablo está esperando, mezclándose en medio de nosotros como si es cristiano, esperando el momento para causar una división, una confusión doctrinal, la caída de un líder, para luego él meterse y lograr entonces, hermano, meter sus enseñanzas o sus malas enseñanzas. Fíjense que aquí, si usted lee la palabra de Dios, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo hablan y se dirigen a la mujer en su comportamiento, en su manera de vestir, donde dice claramente que las mujeres vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con joyas, con perlas, sino con buenas acciones, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vuestro atavío, dice, no sea el externo de joyas, de cosas costosas, sino dice de buenas obras. De buenas obras. Mujeres, dice, ser respetuosas con vuestros maridos. Ser respetuosas, obedezcan a sus maridos, ámenlos, sírvanlos. Eso dice. A los maridos dice: maridos, asimismo, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay que darles amor y cariño a los hijos. No hay que tratarlos mal, hay que tratarlos de la mejor manera posible. Hijos, dice, sean obedientes a los padres, honren a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Eso dice, ¿verdad? Sin santidad, dice, nadie verá al Señor, ¿verdad, hermano? Dice, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, no os canséis de hacer el bien. Todas esas son enseñanzas para la iglesia. Pero fíjese, hermano, entonces viene el diablo y en medio de la iglesia viene en la misma, en medio de la iglesia, hermano, toma lo malo y lo mezcla con lo bueno. Porque ya lo dijimos, ¿verdad? Que toda falsa enseñanza tiene algo de verdad, que es lo que está confirmando aquí la parábola. Que se mezcla la verdad
con la mentira. Y es donde surgen las falsas enseñanzas, porque viene el diablo y agarra una cita bíblica y entonces ya la tuerce y hace pensar que quiere decir una cosa cuando quiere decir otra. Cuando quiere decir otra. Y entonces viene, hermano, y dentro de la misma iglesia surgimos los ministros, que lo que nos interesa es que la iglesia crezca a como dé lugar. Y para que la iglesia crezca, le damos todo tipo de libertad a la iglesia. Todo tipo de libertad. Y vístanse como quieran. Hermanos, échense sus copitas, sus cervecitas y por ahí me invitan. Hermanos, haga esto, haga lo otro, vaya a divertirse, haga aquí, haga allá. No hay problema. Arréglese, vístase, embellázcase. Todo lo contrario a lo que la palabra. Todo lo contrario. Pero como lo ha mezclado con harina, con la palabra de Dios, las personas piensan, los indoctos, los inconstantes, creen a esas falsas enseñanzas. Y fíjese que hay una enseñanza herética que se conoce como el modernismo, que es exactamente lo que la iglesia está viviendo hoy, un modernismo, donde la iglesia tiene que modernizarse, donde las mujeres tienen que ponerse bonitas, porque si no sus esposos las van a dejar cuando las vean que parecen muertos sin pintarse. Donde los hombres, hermano, también, hermano, el diablo nos hace creer de cosas que la Biblia realmente no aprueba. La Biblia no aprueba. Pero lo que sucede es eso. De que digo el Señor, la iglesia es semejante a una mujer que tomó un poco de levadura, lo mezcló con harina y lo dividió en 3 partes y lo escondió hasta que todo hubo se fermentado. Entonces fíjese, el solo hecho que dice que lo escondió. Lo escondió. Todo lo que se hace escondida se sobra de las tinieblas. Se sobra de las tinieblas. Entonces por eso, hermano, las falsas enseñanzas surgen así, desde el púlpito. Porque si aparece un miembro de una iglesia donde quiere implantar una nueva enseñanza, nadie le va a creer. Pero si es el dirigente, un dirigente, el que viene hablando de nuevos cambios, de nuevas enseñanzas, de un modernismo, que hay que modernizarnos, hermano, porque si no, no vamos a crecer y los del otro lado nos están ganando. Entonces tenemos que crecer de cualquier manera. Y hermano, demos ideas, hermano, démosle más libertad a las mujeres. Está bien, hermano, vamos a hacer. Hermano, hagamos esto y lo otro, hermano. Está bien, hagámoslo, hermano, a modo de engrandecernos, de crecer. Pero la iglesia puede crecer en número, en cantidad, y perder calidad. La iglesia puede perder calidad, que es cuando la iglesia se mundanaliza. Cuando la iglesia se da, hermano, licencia para pecar. Por eso el apóstol Pedro dice: mirad que esta libertad a la cual hemos sido llamados no venga a convertirse en un libertinaje. No venga a convertirse en un libertinaje. Porque Dios no nos ha llamado a eso, hermano. Dios no nos ha llamado a mezclar el pecado con lo santo. No hay comunión. No hay comunión. El apóstol Pablo, él dice claramente, hermano: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tienen? No hay. O hay luz o hay tinieblas. ¿Hay luz o hay tinieblas? ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Qué parte tiene el creyente con los incrédulos? ¿Qué parte? ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que los incrédulos hacen, hermano? No tenemos nada, porque ellos adoran al demonio y nosotros adoramos a Dios. Porque ellos ofrecen sus sacrificios al demonio, nosotros se los ofrecemos a Dios. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Dice, ¿qué concordia? ¿Qué acuerdo hay?
El cristiano dice, vamos a la iglesia. El incrédulo dice, vamos a bailar. El cristiano dice, vamos a orar. El incrédulo dice, vamos a chupar. No hay acuerdo. No lo hay. Por eso es que, hermano, cuando un miembro se convierte, vienen las luchas y las pruebas. Porque viene la contra. Viene la contra. Entonces, por eso el Señor dijo, el reino de los cielos, la iglesia del Señor, se los voy a decir, es semejante a una mujer que tomó de lo malo, lo mezcló con lo bueno y lo escondió, le dio tiempo para que se fermentara. O sea que se va, hermano, se prepara la mentira, la herejía. Dice, no, todavía no le enseñemos. Hay que se esté madurando. Va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo. Y yo me recuerdo de un pastor que yo tuve, que él así, exactamente así actuó. Él dijo, hermanos, dijo un cierto día de culto, dijo, hermanos, dijo, quiero decirles que pronto vamos a tener cambios, dijo. Así dijo. Y no les vayan a alarmar, dijo, si comienzan a haber cambios en la iglesia, pero vamos a tener cambios, dijo. Y todos ahí medios alarmados. Y un día comenzó claramente, vamos a comenzar, dijo. Y comenzó a dar libertad a las servidoras, a los servidores, a los jóvenes, ya no se diga, hermano. Al punto de que llegó, hermano, a unirse a ese movimiento católico romano que se conoce como el movimiento de G12, que tiene pantalla de ser cristiano, pero es una rama del catolicismo romano, de la secta católica romana. Ahí está unido con ellos. Pero usted lo oye, habla como que es cristiano, habla como que es pastor de una iglesia cristiana. Pero es pastor de cabras. Por no decirlo ¿cómo se le conoce? En disminutivo, en lo más grande, de cabrito, ¿verdad? Eso es. Pero la fue madurando, hermano, la mentira. Mezcló la levadura, el pecado, el engaño, la mundanalidad. Lo mezcló con la verdad y dijo, esto les vamos a enseñar. Y comenzó hasta a torcer porciones de la Biblia. Donde dijo de que el apóstol Pablo se había equivocado porque él había dicho que él habría de ir a España y nunca fue a España. Me mintió el apóstol Pablo. ¿Y qué tiene que ver eso? Claro, el que va a enseñar una mentira quiere hacer creer que otros se equivocaron. Y por eso los que caen en pecado, hermano, siempre se amparan en otros que han caído. En otros que han caído. Dice, no, hermano, si no es malo que las mujeres hagan esto, no es malo que practiquemos esto, no es malo esto y lo otro, no es malo, hermano. ¿Por qué? Porque los otros lo hacen, porque aquella iglesia grande lo hace, porque aquella que está creciendo lo hace. Pero ¿qué importa que lo hagan aquellos y estos y otros? Si la palabra de Dios no, hermano, apoya el hacerlo, no se puede hacer. La cosa es que hay algunos que vienen y se comen el pan leudado. Se comen el pan leudado y dicen, qué precioso estuvo el culto hoy, si bailamos, lindo bailamos hoy. Qué precioso estuvo el culto hoy, si me tomó el espíritu que caía al suelo y ni cuenta. Cuando sentí, desperté y había terminado el culto. Qué glorioso estuvo el culto. Qué glorioso que si estuvo dormido, tirado allí todo el tiempo. Y vienen, por eso le digo, vienen las enseñanzas. Ahora dígame usted, ¿cuándo usted ve en la Biblia a los discípulos bailar? ¿Cuándo los ve bailar? Yo no los veo bailar. Entonces, ¿por qué hoy, hermano, el modernismo enseña que la iglesia tiene que bailar? ¿Por qué? Cuando los apóstoles, hermano, escupieron, hermano, o empujaron a la gente para que se cayera. Aquí no muestra. Pero el modernismo enseña eso. Dice, poder de Dios, dice, el siervo de Dios, dice, viene no sé dónde, dice, venga y reciba un milagro de Dios.
Entonces ya viene, hermano, y preparan a la gente ahí, hermano, y comienzan a escupirlos, a soplarlos, a tocarlos para que se caigan y los demás piensen que es el poder de Dios. Ese es en el mejor de los casos. Ahora las sectas religiosas, hermano, que sábana sagrada, que el agua bendita, que la cruz de Jerusalén, hermano, y la pobre gente iba a comprar, a gastar, a gastar. Eso es lo que enseña el modernismo. Ignoramos que el Señor ya había dicho que dentro de la iglesia iban a surgir personalidades, personajes que iban a mezclar la mentira con la verdad y que así nos la iban a querer entregar. Como le digo, hay gente que cree que está comiendo bien y están comiendo pura levadura mezclada con harina. Dice, ¿qué mensajote nos dieron? Es el puro pecado que hizo crecer la verdad, como la levadura. Dice, qué bonito estuvo el mensaje. Hoy sí, al pastor ya nos dio permiso. Ya dijo el pastor que se puede hacer esto. Qué mensaje más precioso nos dio Dios hoy. Pura levadura. Pura levadura. Por eso el apóstol Pablo, cuando él escribe a los Gálatas, Pablo ha admirado. ¿Por qué pasó, hermanos Gálatas? ¿Qué pasó, hermanos? Si ustedes comenzaron bien en el camino del evangelio, ¿cómo puede ser posible que ahora anden en la carne ustedes? Si comenzaron en el espíritu, y por eso Pablo dice, mas cualquiera que os perturba y enseñe otro evangelio, no que haya otro, dijo, el tal sea un maldito de Dios. Si aún yo mismo, un ángel del cielo, os predico un evangelio diferente del que os hemos enseñado, sea maldito de Dios, dijo el apóstol Pablo. Porque hay un solo evangelio. Pero el diablo le quiere hacer creer a la gente que hay varios a escoger. ¿De qué color le gusta a usted? Rojo. Allá a la vuelta hay unos rojos para usted. Mire, ahí van a hacer lo que a usted le gusta. ¿De qué le gusta a usted? De vainilla. Allá a la vuelta predican solo de vainilla. Sabroso, lo que a usted le gusta. Bonito, es ahí todo lo que a uno le gusta, le da. ¿Y a usted qué le gusta? De piña para la niña. Allá hay para usted, exacto, para usted lo que usted quiere. Entonces, claro, cuando llegamos a un lugar donde la palabra de Dios nos la dan sin levadura, sentimos duro. Sentimos duro. Porque si no, para entregarme a Cristo, tengo que perdonar a la vieja de mi suegra. Está duro, dijo. Esa vieja, en el infierno la quiero ver, yo no quiero perdonarla. No dice, para entregarme a Cristo tengo que pedirle perdón a mi cuñada. Dice, no, si a mi cuñada la quiero ver, pero lejos de mi casa. No, entonces no me voy a entregar a Cristo todavía, porque voy a esperar que se muera y entonces me voy a entregar a Cristo. No, dice, para entregarme a Cristo tengo que pagar mis deudas. Si con que me ando escondiendo para no pagar. Y ya dice que no le deba a nadie, sino que las manos unos a otros. Y que si me pegan una mejilla, voy a voltear la otra. Qué bonito, que me voy a dejar pegar, me voy a dejar que me peguen y no voy a hacer nada. Ve qué bonito, ya que me voy a dejar. Entonces, por eso, cuando nos dan mensajes donde tenemos que agachar la cabeza, donde tenemos que quedarnos callados, no nos gusta. Dicen, más ni bonito que este lugar, dice. Hasta calor hay, ¿para qué viene a sufrir uno aquí? Luego el mensaje, unas cosas que dice que yo no las entiendo ahí porque no me gustan. Claro, porque no hablamos como quisiera escuchar. Quisiera que dijéramos, hermanos, todos pueden fumarse un purito ahí. Hermano, si usted quiere hacer un traguito, usted tiene permiso, hermano. Échese sus tragos, hermano. Y hasta damos citas bíblicas. Mire, el Señor Jesús tomó vino, ¿verdad? ¿A qué sí tomó? ¿Eh? Pablo no le dijo a Timoteo que bebiera vino. Va. Entonces, ¿por qué no voy a tomar vino yo, pues? Pero cuando venimos y decimos, el Señor dice en su palabra que no miremos el vino, que tengamos cuidado con el vino, porque en él hay disolución. Porque el vino hace ver cosas raras y decir palabras raras. Porque el vino hace caer en una inconsciencia a los hombres de hacer cosas feas, hermano. Y en desgracias y accidentes y todo.
Entonces ya no le gusta. Bueno, tiene que dejar de ser borracho si quiere entregarse a Cristo. Si tiene que entregarse a Cristo, ya no va a hacer esto. Tiene que dejar a sus mujeres, a sus amantes. Ya no les gusta. Dice, ¿y tengo que dejar a mi amante? Sí, tiene que dejar. Pero es que amo más a mi amante que a mi esposa. Pues te tiene que dejar. Ya no les gusta. Y cuando se trata de pedir ofrenda, peor, ¿verdad? Ya, este muerto de hambre dinero quiere, dice. Y ya sabía que, bien me dijeron mis amigos, que puro dinero piden. Porque si no queremos hacer cosas que nos ayudan a nuestra salud, a nuestra vida, mucho menos vamos a querer dar nuestro dinero a otros. Es difícil, hermano. Pero cuando llegamos a lugares donde nos apapachan el pecado, y está bien, hermano, no venga una vez al mes, hermano, no hay problema. Está bien, hermano. Váyanse a pasear 4 de julio, vénganse hasta el lunes, martes si quiere, váyanse. Hermano, pero fíjese de que yo hago esto. No se preocupe, hermano, si Dios conoce su necesidad, hermano, está bien así. Yo voy a orar por usted, hermano, y ahí va, no se preocupe. Yo voy a hablar con Dios. Entonces la gente, hermano, encuentra un lugar donde la gente siente que le consienten todo. Dice, puedo ser cristiano y seguir siendo malcriado. Puedo ser cristiano y seguir fumando. Puedo ser cristiano y puedo echarme los tragos. Puedo ser cristiano y puedo andar mujeriando. Puedo ser cristiana y en los bailes y las pachangas. Puedo ser cristiana y echarme las copas y ponerme borracha. ¿Y qué? Soy cristiana y qué. Aleluya, que vive el Espíritu Santo. ¿Verdad? Borrachos y borrachas creen que son hijos de Dios, que si se mueren se van a ir al cielo. Están comiendo pan leudado, donde ni cuenta se lo han dado, que se lo están metiendo y no está sintiendo, al contrario, le está gustando. ¿Por qué es lo que sucede? Que como la levadura hace grande el pan, dice, por eso uno cuando compraba pan, en mi país yo me acuerdo que había una semita grandota que le llamaban semita alta. Otros decían, esa se llama ayúdame a vivir por si no te vuelvo a ver. Pero la cosa es que uno en lugar de comprar el pedacito de pan chiquito, compraba la grandota, porque esa me llena. Pura levadura. Pura levadura. Y uno agarra la más grandota, no, esta es la más grandota para mí. Pero ignoramos muchas veces de que a veces lo grandote, lo que parece bueno, nos hace daño. Está mezclado con algo malo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando llegó a Tesalónica, le dijo a los hermanos, hermanos, yo vengo a enseñarles el mensaje de Cristo. Y está bien, lo vamos a recibir. Pero dice que cuando el apóstol Pablo hablaba, ellos iban a las escrituras para ver si era cierto lo que el apóstol Pablo decía. A ver, ¿qué dijo? Oh, dijo del Espíritu Santo, busquémosle. ¿A dónde dice las escrituras? ¿Dónde dice, hermano Pablo, del Espíritu Santo? Hermano, promesa del Señor Jesús, hermano. Váyanse allá a San Lucas 24, ahí está. Váyanse a Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ahí está la promesa de Dios, hermano. Vayan y busquen. Decía, es cierto, ahí dice. ¿Y cómo es eso de las lenguas? Váyanse a 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, hermano. Ahí habla. Vayan. Sí, aquí habla los dones del Espíritu Santo, sí, aquí habla. O sea que, hermano, Pablo enseñaba y siempre tenía una base bíblica doctrinal en la cual apoyarse. Ahora el apoyo de las personas dice, mi pastor dice. Es que mi pastor dijo que se podía. Mi pastora dijo que estaba bien. Pero ¿y quién es el pastor y quién es la pastora para decir que las cosas están bien? Si el que tiene la última palabra es Dios. Es Dios. Aquí es lo que dice Dios es lo que vamos a hacer. No lo que pensamos nosotros o que decimos nosotros o que dijo aquel o que dijo el otro. No, lo que dice Dios es lo que la iglesia va a hacer. Así que, hermano y hermana, hay lugares donde están comiendo panzote grande, pero está mezclado con levadura. Entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser que esa iglesia de la que habla aquí el Señor en la parábola de la levadura y la harina, vayamos a ser nosotros. Que nos estén dando palabra de Dios mezclada con palabra del diablo. Cuidado. Amén, hermanos. Cuidado.
Acuérdate que el Señor dijo de esa gente, al final de los tiempos, en los tiempos finales, dice, muchos tendrán comezón de oír, pero no de oír la buena palabra, de oír cualquier bobada. Hombre, está bonito. El otro domingo vamos a ir a la otra de allá. Dicen que allá es bonito. Vamos a ir está bueno. Pero el otro domingo vamos a ir a la otra. Dicen que aquella está buena. Dicen que está mejor que esta. Está bueno. El otro vamos a ir a la otra. Dicen que aquella está mejor que estas y otras. Comezón de oír. Y de tanto oír, acuérdense que la herejía entra por aquí y se mete al corazón. Terminan confundidos. Ya no saben si hay Espíritu Santo. No saben si es Cristo el que bautiza. O no saben si es el Espíritu Santo el que murió. Terminan confundidos. Por eso, tened cuidado de cómo oís, dijo el Señor. Tened cuidado. Tengamos cuidado de lo que oímos, hermano. Tengamos cuidado, hermano, qué clase de palabras de Dios nos están dando. Y escudriñemos la Escritura para ver si es cierto que es así como dicen ellos. Y si no es así, deseche esa palabra porque no es para usted. La iglesia no puede recibir ni aceptar